Oh, este uno que quedó bonito. C es predecesora de E. D es predecesora de quién? Pues G. Profe, Sí, dime. ¿son varias predecesoras o sucesoras? Yo miro de esta forma. Yo miro que D es predecesora de las que van aquí, ¿cierto? Entonces, por eso a veces digo, ¿cuáles son las sucesoras de D? Son estas dos. ¿Sí lo ves? Pero D es predecesora de F y D es predecesora de G. Esa es la lógica con la que la estamos llenando. ¿Listo? Listo, profe. Vale. ¿Cuáles son las sucesoras de E? ¿O E es predecesora de cuáles? De F, G. Es E. Bueno, de hecho, fíjense que son estas dos mismas, F y G. F es la predecesora de quién? H, I. H, E, I. F es la predecesora de H. E es predecesora de quiénes? De J y L. Vamos a ponerlas allá. G es predecesora de J y también es predecesora de L. Listo. H es predecesora de quiénes? De J y L. De J y L. Son las mismas. Aquí están dos. J y L. I es predecesora de quiénes? De K. I es predecesora de K. I es predecesora de K. Listo. J es predecesora de quién? De K. K es predecesora de quién? De FIM. De FIM. Es K, va aquí. L es predecesora de... De FIM. Y FIN es predecesora de nadie más, porque ahí ya el proyecto termina, ¿sí? Entonces fíjense que FIN tiene dos predecesoras, pero FIN no tiene ninguna sucesora, ¿ya? Entonces, hace un rato que estábamos hablando con Héctor de qué pasa cuando los proyectos ya son muy grandes, que cómo hace uno para hacer el gráfico. Uno no hace el gráfico, uno hace esta tabla. Y si a uno le dan esta tabla, fíjense que uno es perfectamente capaz de construir este gráfico, porque esa tabla que estamos viendo allí es, ay no, esa no la tengo acá. Esa tabla es la misma tabla clásica que nos dan cuando empezamos a hacer un problema. Esperen, yo les digo dónde la pongo. Esa tabla es esta. ¿Sí? Predecesor inmediato. Bueno, aquí está. Es la misma tabla. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que ahora la tenemos pues con una notación de ceros y unos, pero es exactamente lo mismo. Listo, se me cerró el cuadernito. 18, listo, aquí ya está mi cuadernito. Bueno. ¿Cómo vamos hasta allí? Ya conocemos, entonces, fíjense, conocemos. Para cada actividad I, conocemos el tiempo de ejecución de la actividad I. Y tenemos un parámetro P sub IJ que vale 1 si la actividad I es predecesora de la actividad J y vale 0 si no lo es. ¿Listo? Voy a poner aquí flechitas. Profe, y también se da la claridad de que se debe leer desde la fila hacia la columna. Sí, se debe leer de la fila hacia la columna. Eso es más o menos estándar en notación de matrices, es estándar en modelación matemática, que el primer índice que yo voy a escribir es el que va aquí en las filas. Y el segundo índice es el que va en las columnas, ¿listo? Y en la modelación que vamos a hacer ahorita algebraica, eso lo necesitamos hacerlo precisamente de esa forma y no al contrario, ¿listo? Para que nos funcione bien. Bueno, muy buen apunte, muchas gracias. Listo, ya tengo conjunto y parámetros. Entonces, fíjense que siguen las variables. Vamos a escribir las variables. Entonces,
variables. Y fíjense que las variables aquí son lo mismo que hemos venido trabajando ayer y hoy, ¿sí? Yo voy a tener una variable que se llama x sub i, que es el tiempo de terminación de la actividad i. Bueno, ¿saben qué? Planteémoslo de una vez con j. X sub j, pongámoslo mejor así, es el tiempo de terminación de la actividad j. Porque entonces podemos definir, fíjense que aquí ya está definido que i es cuando yo estoy hablando de la actividad en cuestión de la predecesora y j es la sucesora. Pues con esa lógica también podríamos ponerlo aquí, miren. Esto será T sub j es el tiempo de ejecución de la actividad j. Y P y j vale 1 si la actividad i es predecesora de la actividad j. Eso está bien. Y vale 0 si no es predecesora de la actividad j. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora hagamos la función objetivo. La función objetivo es la misma que hemos venido trabajando ayer y hoy. O sea que yo lo que quiero hacer es minimizar z igual a tiempo de terminación del proyecto. O sea que, en términos matemáticos muy sencillos, minimizar z es igual a minimizar x final, como lo hemos venido haciendo. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada raro. Luego, aquí es donde viene lo divertido, ¿sí? Porque yo voy a decir restricciones. Entonces, hay una primera restricción que es una actividad J no se puede terminar. Se termina después de que termine su predecesora i y pase el tiempo de ejecución de J. O sea que, con lo que hemos venido haciendo, yo puedo afirmar esto, miren. Yo puedo decir que XJ es mayor o igual que X sub I más tiempo de J. ¿Sí? Hasta allí, todo está bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Y esto me funciona, ojo, esto me funciona cuando I es predecesora de J. Pero, ¿qué pasa si I no es predecesora de J? ¿Yo cómo hago para incluir eso allí? Porque esa, ojo muchachos, yo quiero que esa que estoy haciendo allí sea mi única restricción de estructura de prerequisitos, que yo haga solo una restricción. ¿Ya? Y entonces, ojo, ¿qué le digo aquí? Miren, aquí me hace falta una partecita de la notación que quiere decir lo siguiente. Este signo quiere decir para todo o para cada. Este de aquí.
Y esto de acá quiere decir que es para todas las combinaciones de I y J. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a hacer una restricción para todas las combinaciones de I y de J. Cuando IJ sea igual a 1. No, no todas. Ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿cómo hago yo para saber si una determinada XI es predecesora de una J? ¿Cómo hago yo para saber que una actividad I es predecesora de una actividad J? ¿Dónde está esa información? Cuando tienen uno. Está ahí en el parámetro P sub IJ, ¿cierto? Solamente allí. Entonces, No, ojo. profe, me Sí. explica otra vez esa parte que no la entendí, no he podido encogerla. ¿Desde dónde? ¿Cuál parte? Desde que el parámetro IJ puede venirlo a buscar aquí en esta tablita. Listo. ¿Entendiste cómo construimos este parámetro, cierto? Sí. Por Vale. ejemplo, cuando yo comparo eso con la tabla que usted nos mostró de actividades sucesoras, la leí de forma diferente. La leí que para hacer la actividad D tengo que haber terminado la A, que para hacer la actividad E tengo que haber terminado la C. Correcto. Fíjate que allí lo estás leyendo por columnas y está bien, porque en la columna yo puedo ver, antes de poder hacer I, tengo que haber terminado F, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué cosas deben pasar antes de poder hacer una actividad, la debo leer por columna. Y si yo quiero saber cuáles actividades dependen de la A, entonces la leo por fila. ¿Listo? Listo. Pero correcto, la tabla, como la teníamos, está escrita como pensando en la columna. Entonces dice, ¿cuáles son las predecesoras de F? Son B, D y E, que así es como está en la tabla, Sí, ¿cierto? señor. ¿Cuáles son las predecesoras de J, por ejemplo? Son G y H, y así está en la tabla, ¿listo? Entonces, bien, ese parámetro nos representa eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo por acá abajo que de forma genérica, yo abro una página nueva, estoy diciendo que de forma genérica, el tiempo de terminación de una actividad J es mayor o igual al tiempo de una actividad, el tiempo de terminación de la actividad I, más el tiempo de ejecución de la actividad J. Pero ojo, si I es predecesora de J, si I no es predecesora de J, esa restricción no debe existir. Pues porque no es verdad, ¿sí? Entonces miren por ejemplo acá, la B. Fíjense que la B no tiene como predecesora a la J, por ejemplo, ¿sí? Entonces no debe ser cierto que para poder terminar la B o el XB sea mayor o igual al XJ más el tiempo de B. No, no es cierto porque aquí no hay nada, ¿sí? En cambio, si yo me voy aquí a la I, por ejemplo, miren que la I sí depende de haber terminado la F. Entonces yo sí voy a poder decir que XI debe ser mayor o igual a XF más tiempo de I, ¿sí? O sea que yo quiero que esta restricción se aplique solamente para aquellas combinaciones de I con J donde I es prerequisito de J, ¿sí? Entonces, yo voy a poner esto acá. Voy a poner lo siguiente, es aplicar esta restricción cuando la actividad I es predecesora de la actividad J. ¿Listo? La forma de hacer eso es usar el parámetro P sub IJ. Y entonces mírenlo de la forma tan curiosa como la vamos a usar. ¿Ya? Voy aquí abajito y voy a decir
usamos el parámetro P y J. De la siguiente manera, 2 puntos. Chan, le decimos lo siguiente. X sub J es mayor o igual que X sub I por P sub IJ más tiempo de ejecución de la actividad J. Entonces, si I es predecesora de J, coma, P sub IJ es igual a 1. Si es predecesora de J, P sub IJ es igual a 1. Entonces, la restricción se convierte en XJ mayor o igual que XI por 1, o sea, XI más T sub J. Y si I no es predecesora de J, entonces lo que ocurre es que P sub IJ vale, P sub IJ vale 0, y entonces la restricción se convierte en X sub J mayor o igual que T sub J, porque el otro término se vuelve 0. Paro ahí. Preguntas. No, profe, vamos bien. Entonces, mi notación quedaría de la siguiente forma. Ya mi notación algebraica para la restricción sería de la siguiente manera. Sería decir que XJ es mayor o igual, creo que prefiero poner el parámetro primero. Voy a poner de esta forma. Aquí. XJ mayor o igual que PIJ por XI más T sub J, y esa restricción se debe cumplir para todas las combinaciones de I con J. O sea que el programa va a ser realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por 13 va a ser 169 restricciones. Pero de esas 169 restricciones, solamente hay un conjunto que representan restricciones reales. Y ese conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elementos. ¿Ya? O sea que realmente va a haber 18 restricciones que sí hacen que XJ sea mayor o igual que XI más TJ. Las otras, donde hay puros ceros, fíjense que aquí, si este valor, este parámetro se convierte en un 0, multiplica a este XI y entonces este término queda en 0 y solamente me queda XJ mayor o igual que TJ. Fíjense que para cualquier actividad es lógico que su tiempo de terminación es mayor o igual que su duración, que su tiempo de ejecución. Entonces eso se cumple para todas, eso no limita nada, o sea que eso no crea restricciones adicionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Vamos a aprender a hacer esto en un lenguaje que se llama AMPL. Ojo, yo les voy a poner, voy a hacer esta tarde o mañana, tal vez mañana, un par de videitos. Uno de los videitos se va a tratar de buscar AMPL, de dónde se descarga, cómo se instala, todo eso. Y el otro videito se va a tratar de cómo se escribe un programa en AMPL partiendo de esta notación algebraica que ustedes tienen aquí a la vista. O sea, que les voy a enseñar a traducir el modelo algebraico que está aquí en este cuadernito escrito para que se convierta en la notación
ya formal del lenguaje de AMPOL. ¿Listo? Les voy a pedir que por favor vean esos dos videos, los estudien con mucho cuidado, ¿cierto? Y este primer problema que tenemos aquí, este es creo que el 1123, ¿cierto? Sí. Que este 1123 lo monten en AMPOL siguiendo las instrucciones. Y el próximo viernes, entonces, partimos de ver cómo les fue montando este programa en AMPOL, este problema en AMPOL y resolviéndolo. Resolvemos dudas sobre eso y de allí arrancamos. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es por hoy, muchachos.